Hola, en este Polimedia vamos a hablar de cómo buscar información económica, algunas fuentes de información económica. Y primero hablaremos de algunas empresas que hay que nos proporcionan datos sobre otras empresas y sus balances y tal. Luego veremos una sobre bolsa y luego algunos periódicos económicos. Vamos a hablar primero de una serie de empresas que hay, que son por ejemplo Informa o Asexor, que en principio son de pago. Nos dan datos económicos de balances depositados, etcétera, de distintas empresas, pero tenemos la posibilidad de utilizar, aquí tenemos, vamos a ver qué contienen los informes gratuitos, hasta 5 informes gratuitos con un informe mercantil completo. Vamos a ver un ejemplo el de Informa. Estarían los datos que podríamos conseguir de hasta 5 informes gratuitos. Simplemente registrándonos. En Asexor tenemos lo mismo. Hay bases de datos mucho más complejas, como por ejemplo Savi, a la cual tenemos acceso en la Universidad Politécnica de Valencia a través de la biblioteca, pero son bases de datos de suscripción con unos precios muy altos. En estas dos empresas que hemos puesto se pueden comprar informes sueltos si nos hacen falta en un momento dado, más allá de los datos genéricos que tenemos, a un precio mucho más asequible. También tenemos camerdata.es, que es un servicio similar de las cámaras de comercio españolas. Aquí tenemos, por ejemplo, se puede consultar un número de empresas o información detallada sobre una empresa sin cargo, o descargar un fichero de hasta 100 empresas pagando a través del móvil, y luego sin cargo hasta 83 empresas, es una promoción, y luego tienen hasta 10.000 empresas, mínimo 30 euros, vamos, tienen unos servicios ya de pago. Pasamos de hablar de conseguir datos de empresas a conseguir datos de bolsa. Obviamente, al ser un servicio gratuito, pues tenemos aquí nuestra publicidad, ecobolsa.com. Este es un servicio de suscripción que te da, a los que están suscritos les da datos en tiempo real. Para aquellos que tienen acciones y están negociando en el mercado continuo, pues es muy importante tener los datos actualizados. Y a los demás nos deja acceder a datos genéricos como el IBEX, el Standard & Poor's, el Nasdaq, etcétera, y luego a datos de evolución diaria y de evolución, no sé si es mensual, y luego pues datos del IBEX 35, podemos consultar una empresa específica, por ejemplo Telefónica. La diferencia es que en este caso los datos no son en tiempo real, sino que aquí tenemos Telefónica, la podemos pinchar, sino que nos da datos con cierto retraso, evolución histórica, gráfico intradía, volumen de acciones negociadas, cuánto ha subido, ha bajado, etc. Con lo cual, pues, aunque no tenemos la información en tiempo real, sí podemos tener acceso a información de bolsa. Hay otras webs, pero esta es una de ejemplo. Y luego, en cuanto a diarios económicos, lo mismo, hay otras webs, pero vamos a ver los más conocidos, por ejemplo, expansión.com, con datos sobre el IBEX. Tenemos aquí 5 días, otra, pues el IBEX cae, el euro pierde los $1,38, el Economista baja un poco, pero acaba con alzas, y luego tenemos, esto no es lo que yo quería encontrar, vale, ya está, con esto ya hemos visto este tema.